buenos días. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Un espacio que apartamos cada mañana para estar en la presencia de Dios, para traer nuestras oraciones, nuestra alabanza y ser edificados, enseñados, instruidos a través del poder de su palabra. Mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de la iglesia IRE que están en las diferentes ciudades, pero también un saludo con mucho cariño a nuestros amigos IRE, aquellos que nos siguen a través de este estudio devocional y comparten con nosotros la belleza de la palabra de Dios. Le recuerdo que usted puede dar me gusta a estos audios, a estos vídeos, porque entre más me gusta tenga un video, pues la plataforma más se lo puede recomendar a otras personas y así estamos nosotros contribuyendo de alguna manera que la palabra de Dios sea extendida. Comparta este link, comparta este audio con sus amigos, sus compañeros, póngalo en sus estados, en sus redes sociales y trabajemos juntos para que la palabra de Dios sea extendida sobre la tierra. Damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo, por estos principios, estas verdades, estos consejos que el Señor nos entrega a través del libro de Proverbios para tener unas vidas prósperas, exitosas, dentro de la cabalidad, dentro de la cordura. Recordemos que es un libro muy importante, muy especial en la edificación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hoy continuamos entonces nuestra meditación en el capítulo 25 de este hermoso libro de Proverbios. La totalidad del libro de Proverbios comprende 5 secciones y a partir de este capítulo 25 comenzamos la tercera sección de este libro. De aquí al quinto, el contexto se desarrolla en el tiempo del rey Ezequías. Recordemos que durante el reinado de Ezequías hubo un gran avivamiento, dice aquí en la introducción. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. En el tiempo de este rey hubo un avivamiento grande en el reino de Judá, y es que a la luz de la escritura aprendemos que el avivamiento surge, se da mediante la difusión de la escritura, como sucedió en este tiempo, ¿no? Este rey Ezequías, cuando restauraron el templo y reiniciaron los oficios de adoración, pues él hizo la labor de juntar los libros que estaban escritos y empezó a difundirlos. Recordemos que en ese tiempo lo que existía era la Torá, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia y era la base, o sea, la Torá la base de todo. Entonces fueron esos libros los que este rey con sus escribas y sus ayudantes los juntaron y empezaron a difundirlos entre el pueblo. Por eso vino un gran avivamiento y cuando nosotros hablamos de avivarnos, para avivar nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es sumergirnos en la palabra de Dios. Entonces, pues esta es la motivación, ¿no? Y lo que vamos a, a enmarcar en el estudio de la palabra del Señor. Dice el versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es como si dijéramos que a Dios le agrada, ¿no? Y que es adoración para Él, porque dice gloria de Dios, es que Dios escondiera las cosas, ¿verdad? Es como que al Señor le gusta dejar asuntos escondidos, no revelados en su plenitud, pues para que nosotros nos veamos como obligados a ir a buscarlos. Y cuando las cosas están así ocultas, para nosotros se vuelve como un desafío, ¿no? Empezamos a buscar y poco a poco, en la medida que buscamos, encontramos, y en la medida que vamos encontrando, pues esto nos va llenando de entusiasmo,
de querer inquirir y buscar mucho más en la palabra de Dios. Es como si estuviéramos metidos en un rally en el que hay que pasar varias pruebas para poder llegar a la meta. Nosotros hemos diseñado un curso, es totalmente online, que se llama Cómo estudiar la Biblia. Y en este curso lo que hemos entregado son herramientas para que cada uno de nosotros aprendamos a descubrir esas cosas secretas y guardadas que están en la Escritura. Yo les animo a que se inscriban y hagan este curso con nosotros. Aquí en la cajita de descripciones les voy a dejar el link a través del cual ustedes pueden entrar y pueden hacer esta formación. Entonces, eh, pensando en esto, ¿qué razones puede tener Dios para encubrir esos secretos, para tener esas cosas guardadas, para encubrir esos planes, esas cosas que Él quiere hacer? ¿Qué razones puede tener Dios? Y una de ellas es que eh, nos lleva a nosotros a desarrollar diligencia y a vivir en ese esfuerzo y ponerle ganas de escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros descubrimos algo que nos costó trabajo, lo vamos a apreciar mucho más. Y eso que nos ha costado trabajo, en lo que hemos invertido tiempo y que además ha sido sorprendente a nuestras vidas, pues más fácil lo vamos a aprender, lo vamos a memorizar, se nos va a quedar guardado en la mente y en el corazón. De esta manera, entonces, Dios decidió encubrir muchas cosas referentes a muchos temas, incluso del mismo, de nosotros, de su creación, de los cielos, de los ángeles, de la salvación. Y lo puso a manera de misterio, como un mapa en el cual nosotros tenemos que ir descubriendo pistas. Y en la medida que vamos descubriendo esas cosas, pues es maravilloso y comenzamos a darle gloria a Dios y a reconocer esa grandeza y esa sabiduría que viene de su parte. Así que escudriñar la palabra de Dios y descubrir esos tesoros que tiene para nosotros, pues va a ser adoración para el Señor, pero también, como dice este versículo, honra para nosotros que lo podemos descubrir. Dice el versículo 3: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Por muy avanzada que esté la ciencia, jamás alcanzaría para medir el tamaño, los misterios de toda la creación de Dios, porque todo esto que existe fue creado por un Dios que es infinito, por un Dios que es eterno, por un Dios que trasciende y, y la ciencia no alcanzará a descubrir todos esos detalles. Asimismo, las personas que están en autoridad, para esas personas es prácticamente imposible que lleguemos a comprender la profundidad de por qué se toma cada decisión. Los reyes, los presidentes, la gente que está en autoridad, pero también muchas veces los ancianos, nuestros líderes en la iglesia, decisiones que tomamos los padres respecto de nuestros hijos, de la familia. Eh, a veces es muy complicado poder entender la profundidad y la verdadera razón del por qué se toman ciertas decisiones. Dice el versículo 4 y 5: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Uno de los factores que más hace daño en el desempeño de un gobernante, de cualquier persona que esté en autoridad, es tener un grupo de colaboradores que sean injustos. Eh, es una dificultad que se presenta para poder gobernar justamente. La persona que está al frente de una nación, de una comunidad, de la iglesia, el papá y mamá que llevamos la familia, por más buenas intenciones que se puedan tener, eh, debemos de tener mucho cuidado de quien nos rodeamos. Nosotros hemos visto a nivel de la política hombres y mujeres que en el tiempo de campaña
han hablado de las injusticias que se cometen, de cómo ellos podrían organizar la economía, la salud, la educación, y es súper chévere su plan, pero cuando llegan al gobierno es muy difícil que puedan cumplir todo eso. ¿Por qué? Porque el gobierno no está solo en sus manos. Hay unos asesores, hay un congreso, hay unos diputados, hay otras personas que son eh, sobre las que también recae, ¿no? Parte de tomar las decisiones, de aprobar las leyes. Y muchas de estas personas, pues lo vemos en el día a día, tienen su corazón pervertido, manejan una ética moral y espiritual y de principios errada, equivocada. Entonces es muy difícil para un gobernante hacer bien las cosas cuando está rodeado de personas que no están enfocados en hacer el bien, en hacer las cosas bien. Y esto pues va a traer muchos problemas, ¿no? Por eso dice aquí, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Quiten a las personas que tienen el corazón pervertido de sus vidas. A nivel familia, tengamos mucho cuidado a quién le pedimos consejo. Siempre en la vida matrimonial vamos a tener dificultades, con los hijos se tienen dificultades, es la vida. Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado a quién le pedimos consejo y a quién buscamos ayuda para desarrollar esa actividad y ese liderazgo al que el Señor nos ha llamado. En la iglesia pasa igual, es muy delicado y es una responsabilidad muy alta poder ser guiados por el Señor para que quienes tienen la autoridad dentro de la iglesia, los que tenemos la autoridad de la iglesia, seamos personas que dependamos de la palabra de Dios, personas de oración, personas con principios, personas con corazones que cada día se esfuerzan por buscar la santidad, porque a veces se cuelan por ahí personas equivocadas. De esto hemos tenido muchas experiencias y han sido cosas pues bastante incómodas y difíciles. Dice el versículo 6 y 7, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Respecto a estos versículos, el Señor Jesús hizo una referencia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículos del 7 al 11, y dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay gente que le fascina ser el centro de atracción, y donde llega se quieren robar el show y quieren estar en los primeros lugares y a cantar más fuerte y hablar más fuerte. El Señor nos llama a nosotros más bien a manejar un bajo perfil, porque qué mal, ¿no? Esta experiencia de que habla aquí la Biblia, que nosotros estemos buscando el reconocimiento y la gloria y que nos tengan que decir: oye, eso no es para ti, bájate de allá, que ese no es tu sitio. ¿Cómo quedaríamos de avergonzados, verdad? Es mejor manejar un bajo perfil, no buscar mostrarnos y a toda hora ser el centro de atracción, sino esperar, como dice la Biblia, que a nosotros se nos dé el lugar de honra que Dios ha preparado para nosotros en todo tiempo. Dice el versículo 8, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse.
no se metas en pleitos. El Señor dice, no te metas en discusiones, en problemas, que tú no sabes eso cómo va a terminar. El sermón del monte, en las bienaventuranzas, se nos habla de ser pacifistas, de buscar la reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5, a nosotros nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Es mejor arreglar las cosas, es mejor evitar los problemas, es mejor hacer un mal arreglo que buscar tener un buen pleito. Y en esto de las diferencias y estas situaciones difíciles que nosotros podamos vivir con otras personas, también el Señor Jesús habló al respecto, ¿no? Relacionando aquí el versículo 9 y 10, cuando tenga dificultades con una persona, siéntese y hable con esa persona, aclare la situación con esa persona. El problema es que la mala costumbre es ponernos a hablar mal con otros y en lugar de hablar con esa persona, empezar a difamar y hablar a sus espaldas y contarle a otro lo mal que se portó, lo que dijo, y como estamos enfadados, entonces a veces terminamos diciendo cosas de más, palabras que no son, y eso al final se nos puede armar un grave problema. Primero nos metemos en camisa de 11 varas con el Señor, que nos ha dicho una y otra vez que no estemos hablando mal de la gente, que no estemos difamando a las personas, y que tarde o temprano todo va a salir a la luz. Y entonces, ¿cómo vamos a quedar nosotros cuando salga a la luz y quede descubierto que hemos hablado una cantidad de cosas? Entonces, si hay algo que hablar, pues digámoselo a la persona. Busquemos ese nivel de madurez, y eso nos va a ayudar a arreglar las cosas. Y esto lo debemos aplicar en todas las relaciones que nosotros manejamos. Los esposos, el uno con el otro, en esa relación con los hijos, en las situaciones con nuestra familia, con nuestros hermanos, en el ministerio, en la iglesia. En las iglesias suele presentarse una cantidad de chismes y de enredos, y es porque la gente no ha madurado esta situación en sus corazones, de aprender a hablar las situaciones y arreglar las cosas en lugar de estar hablando lo que no se debe. Dice el versículo 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una joya muy preciosa es las palabras que se deben decir como conviene decirlas. Hay gente que dice, yo soy muy honesto, yo digo lo que es y ya. No se trata de eso. No se trata de decir las verdades y ya. Se trata de decir las verdades, pero saberlas decir. Hay un momento para todo y hay una forma para todo. Eh, y sí hay personas que le reclaman a uno, eso que usted me dice, no me lo puede decir de otra manera. Y a veces decimos, no, porque yo soy así, pero hay que trabajarlo. Hay personas que tenemos un temperamento así como muy fuertecito. Yo soy una de ellas. Y, y ayer precisamente teniendo una conversación en familia, tuvimos un tiempo en familia muy bonito, pues hablábamos de esta situación, ¿no? Porque yo a veces digo las cosas muy fuertes, así, muy tajantes. No con la intención de herir y dañar, sino con ese mismo afán de que se corrijan ciertas cosas, pero todo el mundo no recibe igual. Entonces, es importante decir la verdad, pero también es importante decirla en el momento oportuno y de la manera oportuna. Saber cómo decirlo, en qué momento decirlo, para que esa palabra no haga daño, sino que cumpla el propósito, que es ayudar a la otra persona a corregir una actitud en su vida para que le vaya mejor. Así que creo que muchos de nosotros, yo primero, tenemos que trabajar esta situación en nuestras vidas. Dice versículo 12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. Una persona sabia es caracterizada porque sabe escuchar, tiene la capacidad de escuchar y se deja corregir. Reconoce los errores y entra en un proceso
de corrección y de afinar esa situación a la que ha sido llamado. Características del sabio: aprende a escuchar y es dócil, se deja formar. Versículo 13: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. El frío de la nieve, pues todos sabemos, ¿no? Es helado, es penetrante. A nosotros aquí en Europa nos dicen que viene una semana de una ola de frío del polo, y eso es horroroso. Pero cómo sería de sabroso sentir un vientecito de esos en agosto, ¿verdad? Por allá a mitad de julio, cuando estamos en pleno verano. Recordemos que muchos frutos se recogen en verano, el trigo es uno de ellos, el maíz. Este año vimos en el lugar de los campamentos cómo recogen el maíz, esas mazorcas, pero las temperaturas eran de 40 grados, o sea, un calor. ¿Cómo será de rico en medio de ese verano recibir un viento que venga del polo? Por eso es que aquí lo comparan con dar un buen mensaje para aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra que conforte, aquellos que están esperando una respuesta, que están pasando adversidad, que nosotros podamos ser ese instrumento de Dios para llevar una palabra que traiga esa frescura a un alma que está abatida, y no llegar con palabras que acaben más bien de hundir a esa persona. Dice el versículo 14: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Esto se expresa en la carta de Judas, el libro cortitico que está justo antes de Apocalipsis, cuando habla de los apóstatas, de los falsos maestros que predican mentiras. Judas profetizó que habría maestros que iban a predicar libertad, pero ellos mismos serían esclavos del pecado. El Señor Jesús decía en el Evangelio que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso nosotros debemos buscar la palabra, la sabiduría parte de Dios, para que lo que hablemos, nosotros enseñemos, para que nuestra predicación sea impregnada de la verdad de Dios y no sean palabras en el aire que ni siquiera nosotros mismos hemos logrado comprender. Dice el versículo 15: con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Para apaciguar a una persona que es iracunda y que encima está en autoridad, hay que tener mucha paciencia. Y una vez más nos dice que una blanda respuesta quita la ira. Dice: quebranta los huesos, quita la ira. Hay personas con las que, tenemos que aprender. Una persona que está irada, ¿para qué nosotros seguir discutiendo si eso lo único que hace es aumentar el furor? Y cuando es la persona que está en autoridad, mi jefe, eh, mi papá, mi mamá, pues es mejor quedarme callado, esperar y buscar la manera de apaciguar esa situación. Versículo 16: hallaste miel, es una pregunta, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Por una parte, si encontramos algo que es muy agradable, que es considerado como la miel, que en aquel tiempo era un artículo de lujo, porque la verdad que la miel no es esencial para la vida. Era en aquel tiempo, igual que la sal, algo muy, 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 muy lujoso, ¿no? Entonces, pensemos que a veces nos encontramos cosas que son muy sabrosas, que son muy deleitosas, y uno como que se enceba con ellos y dice aquí: coma lo que le basta. O sea, hablando de la comida, pero hablando también de situaciones de la vida. No busque las cosas en exceso, no busque el placer en exceso, no busque la diversión en exceso. Entonces encontré una, yo qué sé, una actividad para hacer, ahora que hay tanta cosa, tantos streaming, que el Netflix, HBO, no sé qué, y no nos vamos a pasar todo el día ahí sentados en el sofá viendo lo que estas plataformas nos ofrecen. Vea un poquito y vaya y haga otra cosa, siga su vida, haga ejercicio, estudie, fórmese, lo que tenga que hacer. Pero es muy triste
que el corazón del ser humano se va siempre buscando los extremos. Y recordemos que los extremos no son buenos. Si usted acaba de descubrir algo que es agradable, eh, aprenda a ser disciplinado para que eso no le vaya a causar problemas. Dice el versículo 17, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. No te vuelvas intenso, no sea cansón, dice la Biblia. No abuse de algo de alguien por muy agradable que sea, porque eso a la final, dice aquí, hastiados nos van a aborrecer y vamos incluso a, a meternos en cosas que no deberíamos. O sea, no seamos intensos con la gente. Aprendamos a mantener un equilibrio en nuestras relaciones. Dice el versículo 18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Creo que es muy claro este versículo. Podemos estar hablando lo que no es, inventando mentiras y haciendo daño a los demás. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Un diente roto, cuánto duele, cuán mal se ve, y nada peor que un pie descoyuntado. Los que hemos sufrido de esguinces en los tobillos, de dificultades en las rodillas, pues sabemos que no es de fiar, ¿verdad? La pisada y al caminar se genera cierta inseguridad. Así es una persona imprudente. Puede hacer mucho daño a los demás, fomentando conversaciones donde las cosas que se hablan, las cosas que comparte son meras suposiciones, cosas que se inventa, cosas que saca conjeturas sin tener seguridad en lo que dice. Además, pues este versículo también nos advierte de lo arriesgado que es poner la confianza en una persona que no busca obedecer los mandamientos del Señor. Sus principios están totalmente apartados de la obediencia, de la palabra, de la verdad. Es una persona en la que usted y yo no podemos confiar. No tienen temor de Dios, no guardan los mandamientos, pues con cualquier cosa nos podrían salir. Mucho cuidado al ir a tener negocios, sociedades, eh, relaciones amorosas. Tenemos que ser muy cautelosos. El Señor nos enseña de no unirnos en yugo desigual. Y por allá en el libro de Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y mucho más nosotros ir a poner nuestra confianza en personas que no tienen temor de Dios, que no tienen principios espirituales correctos en sus vidas. Bueno, dice el versículo 20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Cuando alguien está deprimido, está aburrido, está triste y comienza a poner canciones que le recuerden más su tristeza, su depresión, eso lo único que hace es ahondar en ese dolor y es llevarle a estar peor, es fomentar la depresión, la tristeza. Así que tengamos cuidado lo que escuchamos. Hay canciones que en lugar de levantar, lo que hacen es entristecer nuestro corazón. Cantemos alabanzas y cantemos cosas que nos hagan sonreír y nos hagan recuperar esa esperanza de vida. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Hagamos bien aún aquellas personas que se han portado mal con nosotros. En cuanto el Señor nos dé la oportunidad de hacer lo bueno, hagámoslo, oremos por ellos, que esto nos lo enseña el Señor en el Evangelio. Tengamos actos de amabilidad para con esas personas y de esa manera nosotros vamos a mostrar el verdadero amor. Y algo muy bonito dice aquí el versículo 22, que eso el Señor nos lo va a recompensar. Gran recompensa tendremos de parte de Dios. Dice el versículo 23, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Por el viento del norte viene la lluvia y por las malas lenguas las malas caras. No debemos murmurar ni hablar mal de los demás para no despertar el enojo de las personas. Esas miradas que a veces decimos que hay miradas que matan, ¿verdad?
Es el versículo 24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y este versículo no solo aplica para la mujer, porque también nos encontramos hombres rencillosos. Esa persona con la que es tan difícil vivir porque siempre está de mal genio, por todo pelea, por todo se enoja, por todo arma un problema, a todo le ve lo malo. Y dice el Señor que es mejor vivir, estar en un rinconcito, que tener una muy buena casa y vivir con una persona de estas. Hay una pregunta que nos deberíamos hacer todos hoy. ¿Soy yo una persona agradable para vivir? ¿A la gente le gusta vivir conmigo? ¿A la gente le gusta estar conmigo? Vamos a respondernos cada uno y hablamos de esto con el Señor. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Recordemos que las buenas nuevas es el Evangelio. Las buenas nuevas es la palabra de salvación. Y hay miles, millones de personas en el mundo que están sedientos de esa palabra, de esas buenas nuevas. Es como cuando tenemos esa sed y logramos tomarnos un vaso de agua. Eso no tiene precio. Pues igual el mundo, la gente está viviendo tiempos terribles y usted y yo tenemos ese vaso de agua. Usted y yo tenemos las buenas nuevas. Vamos a llevarlas, vamos a compartirlas para que seamos instrumento en la mano del Señor para traer provisión de salvación a esta tierra. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Una persona justa, una persona que ama a Dios, una persona que ha caminado con el Señor y se deja corromper por una mala amistad, por una mala relación, por una persona que habla de un impío, una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no tiene principios de vida. Ese justo es llamado como una hermosa fuente, pero que está descuidada y sucia. Dice el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. No se trata de buscar nuestro propio reconocimiento. El apóstol decía, gloria de los hombres no busco. Recordemos que la gloria es para Dios. Todo lo bueno que nosotros tenemos, que podamos hacer, es solo porque el Señor lo ha permitido en nuestras vidas. Y dice el último versículo, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Los muros nos habla de las protecciones, los límites son protección. Los mandamientos de Dios son protección a nuestra vida. Y si nosotros no guardamos los mandamientos, vamos a estar indefensos. Así se habla de el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, una persona que no tiene límites en su vida, que no tiene esas normas, que no se sabe sujetar. Eso traerá grandes problemas. Estaremos expuestos y seremos presa fácil del enemigo y de tantas situaciones que pueden estar rodeando nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor en acción de gracias por todos estos consejos. Yo le animo que si tiene la libertad nos escriba aquí en los comentarios cuál parte de este capítulo ha tocado su vida, algún testimonio que nos quiera compartir. Qué bonito leer sus mensajes, leer sus comentarios, porque para todos es edificación. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos un día más comenzar este día en tu presencia, comenzar este día, Señor, deleitándonos en tu palabra, recibiendo la instrucción. Padre, gracias por tu amor que se manifiesta en nosotros, entregándonos pautas, normas de vida, herramientas, principios, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir el propósito para el cual tú nos has llamado y nosotros podamos ver fluir la bendición con la que tú nos has bendecido, como dice en el libro de Efesios, Señor. Padre, una vez más tenemos que confesar delante de ti nuestros pecados, nuestras debilidades, las falsas creencias, las malas costumbres,
lo que hemos hecho equivocado, lo que no ha estado bien. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a corregir, que nos ayudes, Señor, a, a ser sanados, a ser limpiados, a ser transformados, Señor. Que nosotros cada uno podamos tomar esa decisión de dejar las viejas costumbres, de dejar las viejas manías, de poder tomar, Señor, esta palabra, ponerla por obra, para que sea transformado nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que llevemos buenas nuevas, que hablemos palabras sabias, que sepamos, mi Señor, desarrollar prudencia para decir la verdad, pero de la manera que debe ser dicha en el momento que se debe hablar. Guárdanos, Señor. Recuérdanos todo el tiempo que no debemos estar hablando mal de la gente, ni inventando historias, ni revelando los secretos. Señor, ayúdanos a ser esos hombres y mujeres con los que sea agradable vivir, con los que sea agradable estar, Señor, que aprendamos a tener límites y disciplinas en nuestras vidas. Señor, que seamos sabios, que no abusemos, Señor, de las cosas que nos producen placer, que el placer en extremo, Señor, tú nos adviertes que lo único que traerá será hastío, que lo único que puede traer a nuestras vidas es un despropósito de vida. Señor, ayúdanos a ser equilibrados, ayúdanos, Señor, a tener en nuestras vidas ese equilibrio que da la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por liberarnos, por limpiarnos de ese espíritu de religiosidad, de ese espíritu de condenación. Pero gracias también, Señor, por enseñarnos a caminar en la plenitud y en la libertad a la que tú nos has llamado, en el equilibrio que nos da tu Santo Espíritu, Señor, en la sabiduría con la que tú nos instruyes cada día. Gracias por esta hermosa estrategia de dejar escondidas tantas cosas que podemos ir descubriendo a la medida que nos sumergimos en el estudio de tu palabra. Gracias por las verdades que nos has revelado, por las palabras que en diferentes momentos de la vida tú nos has dado y nos han impactado, Señor, y hasta las hemos aprendido de memoria, porque se han convertido, Señor, en alimento, en arma para nosotros, en deleite, Señor, porque nos has entregado grandes y maravillosas cosas. Este día, Señor, lo ponemos en tu altar, nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros trabajos, Señor, las posesiones, las finanzas, todo lo que tú nos has dado, el ministerio, la iglesia, Señor, todo lo rendimos a tus pies, clamamos tu presencia, tu bendición, tu verdad, tu santidad. Señor, que en este día las palabras, las personas que escuchen esta palabra, Señor, en este tiempo de oración, si están enfermas, puedan ser sanadas porque tu Santo Espíritu, Señor, se derrame sobre sus vidas, porque si hay enfermedades causadas, Señor, por invalidar preceptos, por errores en la vida, por cosas mal hechas, y se puede reconocer en este tiempo, Señor, yo te pido traiga sanidad, te pido les bendigas con paz, te pido, mi Señor, restaure, levante, sea restablecida tu imagen en cada uno de nosotros y que en todo lo que hagamos en este día, Señor, tu nombre sea reverenciado y tu nombre sea honrado. Damos gracias y quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.